Hola, mi nombre es Eduardo Rodríguez Romero, soy estudiante de la Universidad de Conversa y este es mi proyecto final, donde hablaré del socialismo contra el capitalismo, sus ideas principales, de sus orígenes y sus diferencias actuales y por qué ha habido un debate de miles de años atrás. Llegaremos a una conclusión, así que comencemos. En el mundo actual hay una guerra de debates igual de importantes para saber qué sistema favorece más al pueblo, qué es justo y en qué nos ayuda más a la economía. Estamos hablando del debate del capitalismo contra el comunismo. Antes de comenzar, me gustaría saber tu postura actual sobre el tema. ¿Te consideras a favor del capitalismo o del comunismo y el por qué? Pero bueno, antes de llegar a una conclusión deberíamos de tomar en cuenta qué son, cuántos tipos hay y sus orígenes y representantes. Así que comencemos con el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El diccionario define capitalismo a un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de la producción y la libertad de mercado. Por definición, un sistema capitalista es aquel que los agentes privados, empresas y familias, los que toman la iniciativa y deciden todos los aspectos económicos de la actividad, qué y cómo se produce y qué se consume, etc. Ok, ¿y cuáles son los pilares del capitalismo? Los pilares del capitalismo. La base fundamental del capitalismo está en los siguientes pilares. Número 1. Propiedad privada. Tanto las empresas como las familias poseen bienes de todo tipo, materiales, inmateriales y dinero. Número 2. Egoísmo. Todos actúan persiguiendo su propio interés y se entiende que este actuar de manera egoísta hace funcionar la economía de manera eficiente y sana, haciendo posible que todos consigan sus objetivos. Número 3. Libre mercado, en el que los precios se determinan por la concurrencia de la oferta y demanda sin ninguna intervención exterior. Número 4. Competencia. Las empresas pueden entrar y salir libremente del mercado y concurrir ofreciendo a los compradores su producción. Al concurrir unas con otras deberán competir, lo que hará más eficiente la actividad de la empresa. Número 5. Libre elección. Los consumidores pueden comprar o no un producto o comprarlo en otro sitio. Los productores también pueden producir y ofrecer o no unos productos u otros de manera absolutamente libre. Número 6. Limitación de intervención pública. El Estado se limita a crear normas básicas para no intervenir en el mercado. ¿Y cuál es el origen del capitalismo? El capitalismo es un sistema económico en el que los individuos y las empresas llevan a cabo la producción e intercambio de bienes y servicios mediante las transacciones en las que intervienen el precio y libres mercados regulados por la ley de oferta y demanda. Aunque tanto los mercaderes como el comercio existe desde que nace la civilización, el capitalismo como sistema económico no aparece hasta el siglo XIII, en el que Europa sustituyó al feudalismo. Entonces el trabajo era obligatorio, derivada de los vínculos de servidumbre señorial, de la propiedad de esclavos como obligación sociomoral de uno mismo hacia su comunidad. El capitalismo surgió para proponer el trabajo a cambio de capital, o sea, sueldos, en vez de servidumbre o esclavitud. Pero entonces, ¿cuántos tipos de capitalismos hay actualmente? Existen muchas formas de capitalismo desarrolladas a lo largo de los años en el que el sistema se ha mantenido en vigencia. Podemos hablar fundamentalmente del mercantilismo, una forma de capitalismo temprano y nacionalista surgida en el siglo VI, que va con la mano del imperialismo y los intereses del Estado. Libre mercado. Es un sistema capitalista de mínima intervención estatal en el que la oferta y demanda regulan las características de la economía. Economía social del mercado. Semejante al libre mercado, pero con unas intervenciones estatales para brindar servicios básicos, protegiendo a la población, manteniendo sin embargo la mayor parte de las empresas como propiedad privada. Capitalismo corporativo. Formas de capitalismo en la que las empresas y las grandes capitales corporativas transnacionales ejercen dominio económico manejando al Estado a favor de su crecimiento. Economía mixta. Una suerte de capitalismo intermediario que crea la propiedad privada y la autorregulación del mercado, pero corrige unos posibles fallos del mismo a través de las políticas de protección pública. ¿Y cuáles son las características del capitalismo? Número 1. Propone y define la propiedad privada en los medios de producción. Es el corazón del capitalismo y se refiere al derecho propietario a explotar los medios en los que dispone para generar ganancias económicas. Número 2. Tiene el capital como centro y objetivo. La acumulación de riquezas o capital por medio del trabajo productivo es el objetivo centro del capitalismo. Esto se refiere tanto al enriquecimiento individual como el de las asociaciones con fines de lucro y crecimiento económico en la sociedad en general, siempre que las políticas gubernamentales logren equilibrio adecuado entre clases sociales. Número 3. Genera clases socioeconómicas específicas. La sociedad capitalista se conforma de la burguesía alta, media y baja, el proletario y el campesinado. La alta burguesía es la que controla los medios de producción, los medios de comunicación, la tierra y el sector bancario y financiero. Número 4. Permite la movilidad social. Antes del capitalismo, toda persona que nacía en el contexto de determinada clase estaba condenada a permanecer en ella para siempre, a diferencia de otros modelos económicos como el feudalismo, como los sistemas esclavistas o totalitarios. El capitalismo permite la movilidad social, lo que significa que una persona puede acceder socialmente por medio del aumento de su capital, independientemente de su origen. Número 5. Define la libertad de empresa y asociación. En virtud del derecho a la propiedad sobre los medios de producción, el capitalismo defiende y ejerce la libertad de empresa, sea de bienes o servicios. La libertad de invertir, administrar la empresa privada con autonomía, forma parte de este aspecto. Ok, ya hemos visto su significado, características, sus tipos y origen del capitalismo. Ahora veamos el socialismo. Primero, ¿qué es socialismo?
El socialismo es un sistema económico y social que se centra sus bases ideológicas a la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de la propiedad privada de los medios de producción y distribución. Según expresan, el socialismo es el principal fin de la consecución de una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales y que cuente con un reparto de riquezas igualitario. Para ello, los medios productivos no tienen que ser propiedad privada, porque consideran que de esta manera acaban perteneciendo a una minoría de capitalistas que dominan los mercados, aprovechando su posición para controlar al trabajador y al consumidor. El socialismo generalmente propone que la economía debe ser planificada, por lo tanto los medios de producción deben ser del Estado, a quienes se encargan además de medir los mercados y proteger la ciudadanía tratando de garantizar la situación justa social, aunque hay excepciones como el socialismo de mercados o socialismo libertario. Ahora veremos las características del socialismo, las características más representativas acerca del principio básico del socialismo en general. Número 1. Se basa en la propiedad colectiva de los medios de producción y distribución. Número 2. Busca eliminar las diferencias de clases sociales al repartir las riquezas de forma igualitaria entre los trabajadores. Número 3. Los medios de producción le pertenecen a la sociedad, por lo tanto se trata de empresas estatales cuya dirección y gerencia la asume el Estado. Número 4. El socialismo busca la centralización de poderes e interviene en los aspectos económicos y sociales, al encargarse de la distribución de bienes con el fin de garantizar la equidad social. Número 5. El socialismo nace como una respuesta en contra del capitalismo y las desigualdades sociales que ha estado generando. Número 6. Para el socialismo la única clase social posible es el proletario, por eso es su intención de eliminar las diversas clases sociales. Número 7. Genera burocracia administrativa como consecuencia de querer controlar toda la estructura productiva desde la idea de la centralización de poderes. Número 8. Se abre paso al monopolio del Estado, al ser el único ente que posee control y distribuye los bienes y servicios. Ya checando sus significados y características, ¿de dónde surge el socialismo? Las raíces intelectuales del socialismo se remontan a las ideas filosóficas del griego Platón y su obra llamada La República, en el que hablaba sobre lo justo y lo injusto que es la sociedad en la que unos pocos tenían el poder. La palabra socialismo fue empleada por primera vez en 1766 por un monje, Ferdinando Fanchini. La usó para referirse al concepto planteado en la obra de Juan Jaques sobre el contrato social entre el Estado y la comunidad, pacto que defendía la libertad y la igualdad social. El origen del socialismo científico ocurrió durante la Revolución Industrial. Fue una idea política elaborada en 1848 por Karl Marx y Friedrich Engels en su manifiesto comunista que instaba a los trabajadores llamados proletarios a unirse y sustituir el poder de los capitalistas. En la actualidad el socialismo se identifica con posturas ideológicas que aceptan el libre mercado en lo económico, aunque con las indicativas de intervención del Estado para corregir diferencias sociales. Tipos de socialismo. Hay muchos tipos de socialismo. Para nosotros solo hablaremos de dos principales. Socialismo utópico. El socialismo utópico es un grupo de doctrinas y corrientes de pensamiento correspondientes al primer socialismo que se hizo énfasis en el crecimiento de desigualdad social, producto del sistema capitalista. Socialismo científico. El socialismo científico se basa en el materialismo histórico y en el análisis crítico y científico del capitalismo. Este concepto fue utilizado por Engels y correspondiente con el marxismo. Ahora veremos la diferencia entre estos dos sistemas en la filosofía, en un sistema político, en un sistema económico y algunos ejemplos actuales. En la filosofía, el capitalismo, los medios de producción son propiedad privada, siendo operados y negociados para generar ganancias para propietarios o accionistas privados. Tiene un énfasis de lucro individual y no en los trabajadores o en la sociedad como un todo. Al contrario, el socialismo, la idea de transformación de la sociedad a través de la distribución equilibrada de propiedades y riqueza, disminuyendo la diferencia entre ricos y pobres. Las ganancias se distribuyen entre la sociedad para completar los salarios. Sistema políticos. El capitalismo puede consistir con una variedad de sistemas políticos, incluyendo dictaduras, repúblicas democráticas, anarquismo y democracia directa, aunque la mayoría de los capitalistas defienden una república democrática. Al contrario, el socialismo puede consistir con diferentes sistemas políticos. La mayoría de socialistas defienden la democracia participativa. En un sistema económico, el capitalismo se basa en el mercado de la propiedad privada o corporativa de los medios de producción. Los bienes y servicios son producidos para lucrar y este lucro es reinvertido en la economía para alimentar el crecimiento económico. Al contrario, el socialismo, los medios de producción son propiedad de la empresa pública o corporativas y los individuos son recompensados con base al principio de la contribución individual. La producción puede ser coordinada a través de la planificación económica o del mercado. Algunos ejemplos actuales del capitalismo. La economía mundial moderna opera con gran medida de acuerdo a los principios del capitalismo. Estados Unidos son ampliamente considerados el bastón del capitalismo. Sin embargo, todos los países desarrollados tienen algún programa que son socialistas. Unos ejemplos actuales de países socialistas son aquellos cuyas constituciones incluyen declaraciones sobre la protección de la clase obrera, como Cuba, Corea del Norte, China, Laos y Vietnam. Ok, ahora que ya sabemos de los dos temas y sus diferencias, ya podemos llegar a una conclusión. Pero si te agradó este tema, ya que es muy extenso y muy interesante, te mencionaré unas obras literarias más importantes sobre los temas por si te gustaría aprender más. Para el capitalismo, la primera obra literaria que te mencionaré se llama El Capital, del autor Karl Marx. En el segundo puesto tenemos al capitalismo, crisis, cambios y evolución del siglo XIX, del autor César Artilio Ferrari.
En nuestro último puesto tenemos al capitalismo verde, una mirada estratégica del BID en el cambio climático, del autor Diego Rodríguez Panqueva. Y del lado del socialismo, nuestro primer puesto es del socialismo utópico al socialismo científico, del autor Engels Federico. Y en el segundo puesto tenemos al socialismo, del autor Fernando Martínez Heredia, de la Fuente de Conceptos Sociales de la UNAM. Antes de llegar a una conclusión y punto de vista personal, veremos sus ventajas de los dos sistemas. En las ventajas del socialismo, número 1. Los medios de producción son propiedad pública, por lo que los beneficios en teoría se reinvierten en la sociedad. Número 2. Se elimina el privilegio de bienestar individual, primado en el interés general y el bienestar colectivo. Número 3. Está muy centrado en los conceptos como la desigualdad. En otras palabras, promueve las sociedades más igualitarias, donde existen diferencias notables en los niveles de renta de la población. Número 4. El socialismo tiene muy en cuenta las necesidades del individuo, por ello contempla las herramientas que garantiza el acceso a nivel básico de la vida. Y en las ventajas del capitalismo se encuentra el libre comercio, que permite el acceso de una amplia variedad de bienes y servicios. Asimismo, se preocupa de la oferta y demanda que determinan los precios del mercado, llegando a un punto en el que los demandantes deberían de tener el poder de ser capaces de satisfacer sus necesidades. Número 2. Se provee la igualdad de oportunidades. Para el capitalismo, aunque las diferencias socioeconómicas siempre existirán, una persona de bajos ingresos no está impedida de escalar en la sociedad. Número 3. El capitalismo suele estar ligado en general no solo a libertades individuales, sino también a aquellas índole social, como el derecho a votar y manifestar ideas políticas. Pero bueno, en mi punto de vista particular y como conclusión, efectivamente como humanidad somos responsables de muchos éxitos y fracasos. Cabe por lo tanto preguntarse qué piensa un socialista y qué piensa un capitalista. Con esto en mente parece más fácil entender por qué el debate sigue en pie. Ambos zarpan de hipótesis de partida totalmente opuestas, por eso concluyendo la responsabilidad no cae en el sistema, recae en nuestra forma de pensar y actuar. Actualmente la mayoría de los países desarrollados se encuentra bajo el amparo de una economía mixta, en el que algunas partes se regulan conforme a las leyes del mercado y otras conforme a las leyes que redactan políticos como representantes del pueblo. No hay sistemas mejores, hay personas con características diferentes. Dependiendo de nuestros valores y nuestra naturaleza humana, el sistema funcionará mejor o peor, pero jamás al revés. Un sistema no cambia la naturaleza, al menos eso sí a corto plazo. Pero bueno, espero que te haya aclarado tus dudas sobre el tema y te haya puesto a pensar que si te consideras capitalista o socialista y sepas cuáles son las diferencias, en qué benefician y sus orígenes. Antemano, gracias por tu atención. Esto sería todo. Bye.